fortaleciendo su vida espiritual. Y nosotros sabemos muy bien por experiencia propia que, como decía un predicador una vez, que los males se pronuncian o salen a relucir en la noche. Pues aquí estamos para darle una palabra que les va a ayudar a salir adelante en medio de toda situación difícil que usted pueda estar viviendo. Damos gracias a las personas que ya están conectados, les pedimos compartir para llegar a más personas y para que este mensaje pueda ser de ayuda para otros. Esta noche, Pastor Rubén, tenemos un tema importante. Un tema dice la adoración que rompe cadenas. Un tema poderoso. La adoración que rompe cadenas. Y en esta noche no queremos empezar hablando de adoración solo como música o canto, sino como una actitud de entrega. Porque para que la adoración tenga ese efecto que nosotros buscamos con el tema de esta noche, tiene que ser, Pastor Rubén, una adoración de entrega, una adoración que salga no solamente de labios, sino de nuestro corazón, que salga de nuestro corazón a la misma presencia de Dios. Y nosotros tenemos pues un pasaje muy conocido del tema que estamos hablando, y es el pasaje de Pablo y Silas, que muchos de los que nos escuchan pues lo están escuchando, ya lo han leído quizás, y nosotros queremos que la gente pase, pastor, de un simple cántico a una adoración genuina que salga del corazón, porque por experiencia personal nosotros sabemos muy bien que una adoración genuina tiene mucho poder, Pastor Rubén. Amén, amén. Y nosotros entendemos que el Señor siempre está pendiente a nuestro canto, a nuestra adoración, a nuestra entrega, a través de un corazón que está agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Cantamos a Dios con todo el corazón y sabemos que vamos a ser libertados de cualquier cadena, de cualquier problema a través de la oración, porque dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y como dice el pasaje, de hecho, en parte, entre todas las cosas que dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas estaban cantando, alabando a Dios y glorificaban al Señor. Dice que literalmente las cadenas de sus manos, de sus pies, fueron rotas. Y hay un coro que dice, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad, nos da seguridad. Un corito muy viejo, Pastor Rubén. Amén. Cristo rompe las cadenas, sí, eso es cierto. La rompió ayer, la rompe hoy y la seguirá rompiendo mientras estemos en esta vida, ¿verdad? Que podamos abrirle nuestro corazón a la adoración, a una entrega directamente entre nosotros y el Señor. Y nosotros no necesitamos estar en grupos de personas, porque la adoración puede ser individual también. Yo la adoro. Hay un coro que dice, yo la alabo, tú la alabas. Le alabamos en el nombre poderoso de Jesús y vamos a ser libres de cualquier opresión a través de la adoración. Hay un texto que me gusta mucho a mí que dice que el Santo de Israel, Él se pasea, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, pastor. Amén, amén. Y es importante que nosotros hablemos de la adoración, porque la adoración va cambiando de una manera u otra nuestra perspectiva. Cuando nosotros adoramos a Dios, fijamos nuestros ojos en Dios y no en nuestros problemas. Aunque cuando vayamos al altar siempre vamos como por el problema, pastor, buscando una respuesta. Pero cuando nosotros logramos conectar con Dios y sumergirnos en ese tiempo de adoración, donde la perspectiva cambia de una vez, porque cuando empezamos a adorar, empezamos a reconocer cuán grande es nuestro Dios, y cuando reconocemos cuán grande es nuestro Dios, entonces como que ese problema va bajando de nivel y la intensidad de nuestra adoración va subiendo, Pastor Rubén. Sí, así mismo. Mira, nosotros a veces cometemos un error. Iglesias cometen error cuando están en los servicios, en los cultos, en la iglesia, y el que está dirigiendo dice, ahora vamos a tener la parte más importante, la palabra. No,
Todo en la iglesia es importante. Ay, Dios mío, aleluya. La adoración, la alabanza juega un papel importante dentro. Y Dios no tiene que esperar que el predicador esté... A veces yo creo que esas son como frases aprendidas, pastor, y seguimos repitiéndolas. Yo no sé si para llenar espacio o qué, pero tenemos que ir cortando con todas esas cosas, porque todo lo que hacemos en el servicio, desde inicio hasta fin, es importante para la gloria de Dios. Sí, porque como iba a decir, Dios no tiene que esperar que venga el predicador para hablarnos, porque Dios nos habla a través de la alabanza. Siempre y cuando nosotros estemos abiertos a que Dios Amén. nos hable, ¿sí? Amén. Entonces ya saludamos a todos los que están conectados. Nuestro hermano Jonathan dice que está en el parking, desde el parking. Vaya, hermano Jonathan. El hermano Ferolmo, buenas noches, bendiciones, bendiciones. Saludamos a todos los que están conectados, sí, pastora. Entonces es importante la actitud, entonces, cuando nosotros vamos a adorar a Dios. Y como siempre lo hemos dicho en otros programas, lo hemos hablado otras veces, nosotros no adoramos a Dios solo cuando las cosas nos van bien, sino también que podemos adorar. Creo que el perfume más glorioso sale en esos momentos difíciles, cuando de repente no tenemos el estado como de ánimo para adorar a Dios, pero a pesar de ese estado de ánimo en el que nos encontramos, nos sobreponemos y empezamos a adorar a Dios. La historia de Pablo y Silas es una historia maravillosa, porque cuando vamos a la palabra, pastor, encontramos a un Pablo y Silas que están acabaditos de ser azotados, maltratados, pero en medio de ese dolor que ellos estaban viviendo, de repente el agotamiento, del cansancio, de todo, ellos deciden orar. Y en medio de su oración, porque ellos empezaron a orar, elevaron un cántico a Dios. Wow, yo me pregunto, ¿verdad, pastor? Que en medio de toda esa incertidumbre que estaban viviendo, porque en vez de recibir aplauso por lo que estaban haciendo, lo que recibieron fue azote. Pero ellos decidieron reconocer a Dios, adorarlo a pesar de las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que le está faltando a la gente. Porque cuando la gente tiene una situación difícil, lo que hace es deprimirse, cuestionar a Dios, culpar a Dios porque las cosas no les salieron como ellos pensaban. Así que vamos a pedirle a todos los que estén conectados ahí ya que den su opinión. Que dé su opinión de que si es posible adorar a Dios en medio de la adversidad. Alguien que haya tenido una experiencia, pues vaya contándonos aquí de su experiencia si es posible. Porque quizás la gente que no conoce a Dios, que nos está escuchando, dice, eso es imposible. Esa gente está loca. Quizás ellos no han pasado por lo que yo he pasado. Pero el hecho de que de repente nosotros no estemos constantemente hablando de las cosas que nos pasan, Pastor Rubén, sí pasamos por situaciones difíciles. Es que esa palabrita que has repetido tanto, de repente, ese de repente de Dios solamente puede venir cuando nosotros adoramos a Dios en todo tiempo. Como dice el versículo, ¿verdad? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando habla de todas las cosas, en cualquier situación que esté atravesando nuestra vida, y el ejemplo que tenemos, que estamos hablando del caso de Pedro, ¿verdad? Pablo y Silas, perdón, que estaban con las cadenas en las manos y en los pies. Ellos estaban adorando a Dios a pesar de la situación que ellos estaban atravesando. Y por eso es que vino un de repente. Un de repente de Dios no puede venir en un momento cualquiera. Tiene que venir en un momento de entrega. Crucial. Un momento decisivo que nosotros hemos tomado la decisión de adorar a Dios a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de la situación que estemos atravesando. Y por eso fue que vino el de repente que rompió cadena, el de repente que abrió las puertas de la cárcel, el de repente que hizo que aquel soldado se convirtiera a Cristo, él y toda su familia. ¿Por qué? Porque esta gente, estos Pablo y Silas, pudieron adorar a Dios en la situación que estaban atravesando. Vamos a leerlo. Y yo me quiero ir al versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarle. Oiga lo que dice la Biblia,
ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado, mira lo que dice la Biblia, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Oiga esto, pastor. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero dice la Biblia, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino, como decía el pastor, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos viendo, yo no sé si la gente que lo puso preso presentía algo o había sentido algo con la presencia de estos dos hombres en ese lugar. Porque, pastor, mandaron a asegurarlo. ¿Qué podrían hacer dos hombres golpeados, maltratados, rendidos por todo lo que la gente estaba diciendo? Pero wow, pastor, un hombre que ora a Dios, un hombre que adora a Dios, no solamente que ora, sino también que adora con todo su corazón, puede provocar de repente, como usted estaba diciendo, aleluya, esta noche. La oración entre las lágrimas, ¿verdad? Mueve el corazón de Dios, y nosotros entendemos que la alabanza, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mira, la canción en lo secular alegra el alma. Y cuánto más se alegra nuestra alma cuando nosotros alabamos al Dios con cánticos que glorifican al que vive por los siglos de los siglos. Y me viene a la memoria así, que yo sé que la gran mayoría de personas que nos escuchan podrán decir que sí, habrán visto la película, también esa película del Titanic. Que cuando se estaba hundiendo el Titanic, el grupo de los que tocaban, los músicos, la gente estaba huyendo, tratando de salir del barco y a ellos se les dio un orden de cantar. Ellos tenían que seguir tocando su violín, su guitarra, el instrumento que ellos tuvieran. ¿Para qué? Para animar a la gente que estaba saliendo. Y según la película data, nosotros veíamos la película, cómo se les salían las lágrimas a los que tocaban el violín, a los que cantaban, porque ellos sabían que estaban en tiempo de peligro, en momentos en que sus vidas estaban en peligro, ellos iban a morir. Y así mismito, Pablo y Silas estaban condenados, ellos estaban en un lugar de presidio. Que posiblemente podían perder la vida. Iban a perder la vida a través por estar adorando, por estar siguiendo lo que era la predicación de Jesucristo. Ellos habían sido puestos presos. Y dice la palabra de Dios que ellos lo metieron en el calabozo de más adentro. Pero yo estoy seguro que de pronto en mi pensar, ellos alababan al Señor y tal vez por el sufrimiento había lágrimas en sus ojos. Pero ellos seguían adorando a Dios. Y Cristo Dios rompió la cadena, ¿verdad? Y en la película del Titanic tal vez no podemos encontrar o no hubo un desenlace. Nadie sabe de esa parte qué pasó con los que cantaban. Ahí se dio como que, creo que al final algunos de los que tocaban instrumentos soltaron y también se tiraron Dice la hermana Kelly, una de las cosas que hemos aprendido como familia es adorar a Dios en nuestros peores momentos, aún sin entender, pero confiando en su voluntad y en su palabra. Confiar en Dios en tiempos de quietud vale, pero confiar en Dios en tiempo difícil creo que vale mucho más, pastor. Amén. Es importante, como decíamos, Pablo y Silas estaban allá adentro en lo profundo de la cárcel. Por si se escapaban, pero ellos no estaban pensando en escaparse, ellos estaban pensando en adorar a Dios. Y yo me atrevo a decir que posiblemente Pablo y Silas no estaban esperando un terremoto, pastor, sino esperando que Dios le diera una paz interior. Pero este pasaje nos revela a nosotros las cosas que Dios puede hacer cuando nosotros estamos dispuestos a adorarle aún en medio de la adversidad. Nosotros no sabemos de momento cómo Dios va a actuar.
ellos no sabían, ellos no esperaban la forma, tal vez ellos, estaban esperando una liberación o tal vez simplemente estaban alabando a Dios porque era su costumbre adorar a Dios. Eso estaba en ellos, adorar a Dios en todo momento, en todo tiempo, pero Dios movió a través de un terremoto. Y nosotros podemos estar en una situación semejante y de repente no vamos a tener un terremoto. Pero Dios tiene muchas formas de actuar para dar liberación a nuestra vida. En eso damos gracias a Dios. Y es por eso que nosotros debemos de adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, pastor. Porque cuando hacemos esto estamos reconociendo la autoridad de Dios, su poder, su omnipotencia, su naturaleza. O sea, estamos reconociendo todo de Dios. Y cuando nosotros reconocemos todo eso de Dios, cualquier cosa puede suceder. Amén. Y en el Antiguo Testamento hay historia. Encontramos en los muros de Jericó, el pueblo dio vuelta a los muros. Y a través del cántico, los sacerdotes iban con el arca de Dios en sus hombros. Y dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que dar vueltas 7 días y el séptimo día 7 vueltas. Y cuando ellos gritaron fuertemente, los muros se cayeron. Amén, aleluya. Hay muchas formas que Dios trae liberación a tu pueblo. Y la Biblia nos dice que Dios está buscando adoradores, pero no cualquier adoradores, pastor. Amén, amén. Dios no está buscando artistas, Dios no está buscando cantantes, Dios no está buscando estrellas, Dios no está buscando figuritas, Dios está buscando un corazón. Amén. Por eso está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice aquí Alberto Esmor, los verdaderos adoradores adoran al Padre en medio de la adversidad. Dice Yarieli, sin fuerzas, con fuerzas, hay que adorar a Dios. Dice Jonathan, llenar nuestra boca de exaltación a Dios es saber quién es Él, estar convencido de que no importa lo que cueste, siempre mi Dios será adorado, su siervo hasta el final, porque Dios es real. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y para ser un adorador, como comentaba el hermano, un adorador que adore a Dios en espíritu y en verdad, lo primero que tiene que tener esa adoración, ese adorador, es la revelación de quién es Dios. Amén. La mujer samaritana estaba enredada, pastor. No sabía dónde adorar, si aquí, si allá. El Señor le dijo, créeme que la hora viene y la hora es. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán que al Padre en espíritu y en verdad. Ella estaba enredada con la adoración hasta que tuvo la revelación de quién era el Cristo. Amén. Para adorar debemos saber que adoramos. Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Una verdadera adoración debe reconocer a quien adora. Amén. Y como dice, Dios es espíritu y lo que le adoran tienen que adorarle en espíritu. Mira, y cuando la Biblia dice que Dios está buscando adoradores, yo entiendo por la palabra y por el sentir de que no es que Dios está sentado en su trono con una lupa buscando en cada iglesia y en cada lugar quién es que le adora. No. Mira, pues me vino así a la memoria un pasaje. La Biblia está hablando en Lucas 8, habla acerca en parte, ¿verdad? Porque hay otros temas en ese capítulo. Habla de que Jesús iba a la casa de Jairo, porque a sanar a la hija de Jairo. Y dice la palabra de Dios que una mujer que tenía problemas de flujo de sangre por 12 años estaba sufriendo y la multitud apretaba al maestro y la mujer fue por detrás y tocó el borde de la vestidura de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y entre los discípulos, Pedro y otros decían, Señor, la multitud te aprieta y tú vas a preguntar quién te ha tocado si la gente te está tropezando. Y Jesús dijo una palabra, sí, alguien me ha tocado porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Entonces hago la referencia. Hay muchos lugares, en un momento determinado hay gente adorando a Dios, cantidad de gente, pero cuando hay una adoración que viene en el espíritu, que viene del corazón, Dios se da cuenta que alguien lo está adorando. Lo está adorando. Señor, alguien me está adorando y podíamos decir, Señor, por si hay 100 iglesias, 200, 1000 iglesias adorándote. No. Y así como Jesús dijo de la mujer que lo tocó, yo he sentido que ha salido poder en mí, la adoración. Yo he sentido que alguien me está adorando de corazón. Alguien está clamando a Dios a pesar del sufrimiento. Está haciendo un sacrificio de alabanza. Y a eso me refiero cuando dice la palabra de Dios, que Dios está buscando verdaderos
lo adora. No es que Dios está con la lupa y que ¿dónde están? ¿Dónde? No, el adorar a Dios, Dios lo siente, Dios hace la diferencia entre el que si hace hay alguien bulla. que no podemos engañar es Amén. a Dios, pastor. Dios si hay alguien que conoce. no podemos engañar es a Dios. Dios lo sabe. Dios conoce el Dios lo momento. puede discernir. Dios conoce nuestros corazones. Aleluya. Amén. Y Dios conoce de nuestra adoración privada y también conoce de nuestra adoración pública. Así Ahora es. siempre yo digo lo que me gusta repetirlo. La gente dice, no, pues yo adoro en privado. O a otros dicen, no, yo adoro en público. Pero nosotros tenemos la bendición de hacerlo en privado y en público. Amén. Lo importante no es dónde lo hacemos, sino cómo lo hacemos, pastor. Amén. Que es lo que va a despertar la atención de Dios, digo yo. El cómo lo hacemos. Jesús no tenía problema con la mujer samaritana porque ella estaba adorando aquí o allá, sino cómo lo estaba haciendo. Pero al tener la revelación, vuelvo y lo repito, de quién era el Hijo de Dios, entonces ella entendió bien lo que era la adoración. Entonces, este versículo que estamos hablando de Pablo y Silas nos habla del poder que tiene una adoración sincera, y es poder de romper literalmente cadenas, porque a veces pensamos que las cosas solamente son en sentido figurado. Esta experiencia de Pablo y Silas no fue sentido figurado, fue literal, que se vino como un terremoto, literal, todo se empezó a mover, las cadenas cayeron, todos quedaron asustados dentro de la cárcel, tanto que el carcelero se iba a matar pensando que todos los presos se habían escapado. Diga, hábleme de esa sobrenaturalidad, pastor. Amén, amén. A Dios no se le puede poner tiempo. Y ese es uno de los problemas a veces que tenemos dentro de la iglesia, que tenemos a veces el tiempo redimido, media hora, 20 minutos, digo, y no le damos libertad al Espíritu. Ahora, cuando digo no le damos libertad al Espíritu, tampoco vamos a decir que, bueno, a eso es hasta que el Espíritu diga, porque también se convertiría en un momento dado en un desorden. Lo que yo quiero decir es que cuando Dios quiere trabajar, nosotros tenemos que estar dispuestos a darle su tiempo a Dios. Yo me acuerdo en un tiempo, yo nunca había vivido una experiencia tal como esa, ¿verdad? Muchos años atrás, en un campamento de jóvenes, en Cuipo, cuando hacíamos los campamentos juveniles. Yo me acuerdo en ese tiempo, un culto que empezó normalmente a las 7 de la noche y el Espíritu tomó control del servicio, tomó control del culto. Después de la prédica se siguió alabando al Señor, y claro, hermano, que llegó a las 5 o 6 de la mañana del día siguiente y la gente todavía seguía alabando a Dios. No, y no solamente seguía adorando a Dios, pastor, sí, sino que, como dice usted, había ¿no? un movimiento especial. Hay gente que pasa, yo lo podemos decir, yo he tenido la experiencia de estar en iglesias que tienen todos los instrumentos habidos por haber, la gente canta y canta y canta. Mi pregunta es, ¿por dónde anda Dios en esa adoración? Porque Amén. tú no ves manifestación de nada, la gente no está quebrantada, incluso hay un irrespeto, la gente sale, entra, porque no le encuentran sentido a lo que está pasando. Por ejemplo, pero en esa experiencia que usted está contando, porque yo también estuve en ese campamento, la manifestación del Espíritu de Dios era evidente, pastor. Amén, amén. Que algunos querían irse y no podían irse. No Era podía. que no era que no. Algo que nos atrapaba allí. No podían irse. Y los otros que se quedaron pues observando lo que estaba pasando. Pero esa experiencia, wow. Había un poder Necesitamos más sobrenatural. experiencia que como esa en este tiempo. Y algunos dirán exageración, pastor. No, No. exageración. Eso fue ¿Cuántas horas, pastor? De 7 de la noche a 5 de la mañana. Casi 12 horas. Pero, Casi se cumplen las 12 horas. Se cumplen casi, sí, más tiempo. Estuvimos adorando a Dios y la gente, algunos entraban y otros se quedaban, y era algo fenomenal, algo maravilloso que se vivió en ese tiempo. El Espíritu, había manifestación del Espíritu de una manera poderosa, gente literalmente, con mis ojos lo vi, gente en el aire, que el Espíritu los levantaba, sí, por encima, volando, literalmente. por encima. La gente no va a querer eso, pastor. Sí, a mí no importa que no pero lo era crean, cierto, yo lo vi. wow. Gente por encima de la banca que se veía como si Santo tuviera, Padre. no sé cómo se dice Son la niveles, palabra. son niveles de adoración son niveles. que se movía. Y entonces, dice la hermana Chaqueila, una adoración genuina toca el corazón del Padre. Amén. Y cuando logramos tocar el corazón del Padre, el cielo responde. Eso es lo que estábamos hablando. Amén. Y de una vez empieza la manifestación. ¿Por qué? Porque
Porque el Santo de Israel empieza a moverse en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Dice aquí Tuñón, el que sabe a quién está adorando, sabe cómo hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Lilet, una adoración que rompe cadenas no requiere de mucha letra, más bien de un corazón rendido totalmente a Dios. Amén, amén. Ay, Dios mío, en la viña del Señor hay de todo, ¿no, pastor? Hay gente que le gusta cantar las canciones que mueven las emociones de la gente. Amén. Pero esas adoraciones son adoraciones sin frutos. Queremos más frutos de labios que honren a Dios y que en nuestras vidas se vea reflejado ese espíritu de esa oración. Porque como decía nuestra hermana Shakeila, cuando tocamos el corazón del Padre, hay una respuesta del cielo para cada una de nosotros. ¿Ah? Y cuando tú eres quebrantado a través de la adoración, creo que tu vida no debe volver a ser la misma. Y nuestros enemigos Dios lo entrega en nuestras manos a través de la adoración, como el caso de nosotros también tocamos el punto aquí de Segunda Crónicas capítulo 20, cuando Josafat, ¿verdad?, dice que la palabra de Dios que Josafat era invadido y tuvo temor, pero dice que la gente alababa a Dios y Dios puso a los enemigos a matarse entre ellos. Entonces la adoración confunde las maquinaciones del enemigo también, porque cuando el enemigo viene hace planes contra nosotros y nosotros dedicamos tiempo y momento para adorar, para exaltar el nombre del Señor, Dios se ocupa de nuestros enemigos. Nosotros, que nuestros enemigos no cierren nuestra boca, sino que cualquier situación, como en el caso, volvemos a Pablo y Silas, en el momento, como en lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, podamos nosotros exaltar, alabar, adorar a Dios en medio de la prueba. Jehová, mi alma te alabará, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi salvador. Entonces tenemos que adorar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se deleitará mi alma. Es tremendo, se deleitará mi alma en la adoración a Jehová. En estos días escuchaba algo interesante que así movió un poquito. Estaba escuchando en redes sociales un ex brujo, pastor, que decía cómo entraba a las iglesias y cómo él tocaba. Primero tocaba a los músicos y dice que le ponía ese espíritu, el síndrome de Satanás, de creerse los demás. Y que cuando ya los músicos entraban en ese nivel, y de verdad, yo entonces me quedé mirando, yo empecé a recordar los altares, los músicos. Que cuando tú ves a los adoradores y a los músicos, a veces los ves así como que estuvieran inflados, pavonados. Es como que, y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué a todos le entra como eso? Y decía el brujo que ya desde ahí la adoración estaba descalificada. Y entonces él empezó a hablar de algo diciendo que ellos traen desánimo al pueblo para que el pueblo no adore a Dios. Y él resaltaba la importancia del salmo que dice, cuando el salmista dijo, bendice alma mía a Jehová. Y entonces él decía que esa era una clave para declarar cuando uno va a adorar a Dios. Cuando uno empieza a declarar esas palabras, porque usted sabe que los salmos son adoraciones Amén. Y oraciones poderosas. Dicen que los espíritus que eran enviados para traer desaliento y para impedir que la gente adorara a Dios, se tenían que regresar de una vez. ¿Por qué? Porque la adoración a veces sale solamente de los labios, no sale de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero el salmista estaba empeñado, a pesar de la situación que estaba viviendo, que él debería adorar a Dios. Amén. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Cuando nosotros tenemos en cuenta ese salmo y la realidad de ese salmo, nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos nada. Y es lo que dice la pastora, ¿verdad? La pastora Manuel está diciendo, los músicos a veces se creen que el culto se mueve porque ellos tocan. No. El culto se mueve porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se goza en medio de la alabanza del pueblo. A veces, no es que a veces, Dios no necesita la tonalidad de un instrumento. Dios necesita un pueblo que la adore en espíritu y en verdad. Todo su Ciertamente la música, los instrumentos nos ayudan en la alabanza. Pero no es todo. Pero no es todo. No es todo. Lo esencial está en el corazón del hombre, porque los verdaderos adoradores
adoran a Dios en espíritu. Dice el hermano ¿verdad? Rigoberto, cuando adoro a Dios, porque sé que no cualquiera es Dios, es el Dios todopoderoso. En medio de la situación, Él nos enseña, por eso hay que alabar y alabar. O alaba, simplemente alaba. Oye, Amén. si nosotros entendiéramos eso, es simplemente adorando a Dios. En el mundo espiritual empiezan a ocurrir cosas poderosas, los aires empiezan a liberarse, pero esa adoración, como hablamos del principio, tiene que ser una adoración, pastor, genuina, sincera, porque así como Dios conoce nuestra adoración, el enemigo también sabe quiénes adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dios se mueve en medio de la alabanza. Y si nosotros queremos que Dios se mueva, tenemos que alabar. Tenemos que alabar. Eso es lo que dice el Salmo 22. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y nosotros en la adoración, a veces estamos orando en lo personal, no solamente la adoración en el culto, la adoración en lo personal, como decía hace un momento, en los momentos de adoración, que yo me arrodillo a orar, que estoy en mi casa, que saco un tiempo para orar al Señor, yo canto. La alabanza es una forma de adoración también a Dios, y Dios se mueve. Y tenemos el caso de Pedro, de Pablo y Silas, no podemos omitir eso en ningún momento. Dios está en el este momento. tema no podemos, tenemos que repetirlo y otra vez. ¿Verdad? Nuestro tiempo de oración también tenemos que meter alabanza. Y los salmos, es como decía la pastora hace un momento, los salmos son cánticos, cánticos para exaltar. Lástima, como dijo un músico, lástima que en el tiempo que se escribió la Biblia no existía lo que era el pentagrama, ¿verdad? Para saber la tonalidad, porque hay muchos cánticos de los salmos que se cantan y hay muchos que no se cantan. Son 150 salmos, que entre muchos, por lo menos tenemos el salmo 100, el más largo, el salmo 119, que tiene 176 versículos, y hay alabanza, hay cántico allí que de pronto los músicos, yo siempre digo eso, el que toca un instrumento debe saber sacarle música a esos cánticos que nos dejó el cantor de Israel, el cantor David, ¿verdad? Que él exaltaba a Dios en todo momento, también con su arpa, y le sacaba esas tonalidades. Y nosotros cantamos hoy día algunos salmos, pero no todos son los que actualmente se cantan. Amén. Dice la siguiente historia que contábamos, es la historia que se dio en los días del rey Josafat, un rey que tuvo miedo, un rey que Moab y Amón lo pusieron a temblar. Amén. Pero también un rey que supo ir a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, escuchó la voz profética. Y dice la Biblia, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú y el rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat dice, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte, oiga lo que dice, y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia
misericordia es para siempre. Y dice la Biblia que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron, dice la Biblia, los unos con los otros. Pastor, amén, podría parecer ridículo para los de Moab y los de Amón ver a ese pueblo vestido, vamos a decir, con su vestido de gala para adorar a Dios. Y empezar a entonar cánticos. Se pudieron haber dicho como Senaquerib, burlarse de ellos, burlarse del Dios de ellos. Pero esta gente creyó a la palabra de Dios, y más bien, vamos a decir que adoraron en fe, pastor, porque todavía no habían recibido la victoria. Solamente habían recibido una palabra profética de que ellos iban a estar quietos, de que iban a estar tranquilos, amén, que Jehová iba a pelear por ellos. Y en esa misma noche se hicieron una adoración continua, pastor. Entonaron cánticos, pero a la mañana se levantó el pueblo más entendido que nunca. Tenemos que saber que nuestra adoración también, aunque honra y glorifica a Dios, nuestra adoración también es un arma poderosa de guerra. A amén, su nombre. Hombre, yo estoy emocionada. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablando de burla, en el mismo caso de Jericó también, los que estaban dentro de los muros de Jericó tenían el pensamiento: ¿qué están haciendo estos locos? Dando vuelta y cantando, dando vuelta y cantando, y al día siguiente dando vuelta y cantando, y otro 7 días dando vuelta y cantando. Pero la canción, el cántico, la alabanza a Dios destruyó los muros de Jericó. Y hay cosas que para nosotros parecieran imposibles, y es a través de la adoración, es a través de la alabanza, es a través de la búsqueda, es a través de la fe que nosotros tenemos, porque los cantos que nosotros le vamos a Dios no son casualidades, no son cosas de que nosotros no tenemos nada que hacer, sino que cada letra, cada tonalidad que nosotros entonamos delante de Dios, eso mueve la mano de Dios. Sí, y tenemos que hacerlo, pastor, sobre todo con mucho entendimiento. Amén. Dice Ana Peñaranda: he aprendido a adorar a Dios en todo tiempo, pero más en mis mayores pruebas. Gloria a Dios. Amén. Por los que adoran a Dios en la prueba. Dice que el verdadero adorador sabe que su alabanza es un arma de guerra para obtener victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y es cierto, pastor, pero sobre todo hacerlo con entendimiento, saber que la adoración que sale de mi boca va directo al trono de la gracia de Dios, y que esa adoración va a recibir de vuelta algo poderoso, dependiendo de las circunstancias en que cada uno de nosotros estemos viviendo. Porque puedo yo hacer una adoración a Dios y se puede convertir en un arma de guerra para desarmar las intenciones del maligno en contra de nuestra vida, nuestra familia, en contra de todo esto. También puede ser un momento en el dolor, usted adora a Dios y puede recibir de parte de Dios, pastor, también una sanidad, puede recibir una liberación, como en el caso de Pedro, de la cárcel. Pero necesitamos más gente que adore a Dios con entendimiento, reconociendo su grandeza. Cuando cantamos ese coro, pastor, yo creo que cada vez que cantamos ese coro, cuán grande es Dios, cada vez que cantamos ese coro, yo siento un movimiento poderoso en la iglesia. Es que reconocer la grandeza de Dios va diciéndonos a nosotros qué cosas Dios puede hacer a nuestro favor. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible cuando encontramos un momento de exaltación, un momento de adoración. Y no vamos a cantar a Dios, ¿verdad?, de labio, sino de corazón, como nosotros tenemos aquí también, ¿verdad? Por nada estéis afanoso, como dice Filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad?, en acción de gracia, en toda súplica. Nosotros no solamente adoramos a Dios en los momentos de problema. Eso tiene que ser un sistema de vida, una forma de vida. Un estilo de la palabra, un estilo de vida, la adoración en la boca del creyente, porque el creyente, ¿verdad? Mira, a veces yo estoy trabajando y hay personas que ponen una alabanza y yo le decía, hace como 2 días le decía a un amigo mío que a veces yo estoy trabajando y yo le digo, yo cuando estoy trabajando estoy concentrado en el trabajo. Yo no, hay personas que están leyendo y pueden poner escuchar música. Yo no puedo.
No si estoy leyendo, si voy, pero lo que quiero decir es que cuando yo me siento a escuchar una música, una alabanza a Dios, me concentro en la alabanza y también... Le prestas toda la atención, pastor. Exactamente. Así que yo no voy a estar trabajando haciendo una cosa y voy a tener la música... Hay gente que tiene esa habilidad, pastor. Yo no la tengo, o no sé, la alabanza a Dios... O sea, lo que tú quieres decir es que cuando estamos en ese momento de adorar a Dios, amén, toda la atención debe ser para Él. Exactamente. Okay. Dice el hermano Damián, aleluya, vivir alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén, pastor Damián. Amén. Es como dice el pastor, adoración es un estilo de vida. No es solamente prepararme porque yo tengo un compromiso para ministrar, yo tengo un compromiso de ir a cumplir con una asignación espiritual. Debe ser la constante de nosotros a levantarnos, al acostarnos, al andar en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la hermana Bertina, amén, amén. Ahí están los adoradores reaccionando. Damos gracias al Señor, hermanos, por eso. Es importante, debemos, wow. Y cuando ese se hace un estilo de vida, pastor, usted no tiene que hacer mucha fuerza para adorar a Dios. Y cuando tú tienes esa comunión íntima con el Señor, Dios interrumpe tu labor muchas veces y tú sientes que algo lindo va subiendo y tú brotas en adoración para el Rey de Reyes y Señores, señores. Y pasa entonces ahí lo que usted dice, pastor, usted interrumpe en ese momento sus labores para conectar, porque usted sabe que el Rey de Reyes y Señor de Señores se ha hecho presente en el entorno donde usted se encuentra en ese momento. Ahora te hago la pregunta, ¿cuál es el tipo de alabanza en la cual Dios se presenta más rápidamente o la presencia de Dios? No, pastora, yo te voy a decir algo, en la que tiene el corazón puesto. Amén, amén. En la que tiene el corazón. Sí, porque hay adoraciones, hay alabanzas. Amén. Wow. Hay personas que dicen que no, como decía la pastora, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Ay, es una alabanza, Dios va a descender rápido. No, yo puedo cantar, hay gozo, hay gozo, hay gozo, y Dios también desciende. Sí, Señor. No importa el tipo de alabanza, sino de dónde venga. ¿De dónde viene? ¿Cómo? Si viene del corazón, amén, Dios la va a recibir inmediatamente. Amén. Amén, amén. Dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de mi pueblo. Esto me hace recordar un mensaje que prediqué hace muchos años, pero yo lo recuerdo mucho porque marcó mi vida, porque yo estaba pasando un momento muy difícil y no sabía cómo yo sobrellevar ese momento. Usted sabe que a veces uno en la intimidad tiene situaciones y yo no sabía cómo llevar el momento, pero me acordé del Salmo y dije, voy a meter a Dios en esta circunstancia, y empecé a adorar. Y de repente sentí como que Dios mismo había descendido a ese lugar donde yo estaba y tomó mis cargas, y sentí un abrazo del Eterno y me sentí renovada, sentí que mis fuerzas se volvieron a recuperar y me dio para seguir el camino y para poder enfrentar aquella situación difícil, pastor, que estaba viviendo yo en ese momento. Hay que meter a Dios en las circunstancias. Conocemos el pasaje más glorioso que nosotros hemos leído, que seguimos leyendo en la Biblia, la historia más gloriosa, la historia de Job. Se postró y adoró en una situación extremadamente, Aarón, porque cuando se te muere un hijo hay dolor, pero cuando se te mueren 10, Dios santo, yo no creo que, bueno, Job, yo no voy a decir, yo no creo que hay ser humano que pueda soportar ese dolor, pero Job lo soportó y Job se postró y adoró. Yo creo que eso hizo una gran diferencia en la vida de Job en ese momento. En el tiempo pareciera locura una persona, porque cualquiera que te viera a ti perder tus hijos, tus parientes, y verte a ti levantar la mano y adorar, y dice, ese está loco. Ese está loco. Hay gente que han tenido que sedarla, pastor, cuando se muere un hijo. Y que la adoración es una locura. Solamente el creer en Dios a veces es una locura. Por eso dice que nuestro manicomio está en el reino de los cielos, porque sí, a veces hacemos cosas que son inconcebibles para un hombre natural.
porque así lo dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No la pueden entender. No la puede entender, no la van a ni comprender entender. porque para él son locura, no la puede digerir, no puede digerir que una persona teniendo tantos problemas, teniendo tanta dificultad familiar, personal, una persona levante sus manos y pueda seguir alabando a Dios en cualquier situación de su vida. Todo lo que hemos experimentado, podemos decir que la adoración produce paz. Cuando adoramos, sentimos la paz de Dios en medio. Yo me imagino que en una situación como esta fue que nació aquel coro. Puedes tener paz en medio de las tormentas. Dios nos concede una paz que sobrepasa, pastor, todo entendimiento, que la gente que está a nuestro lado quizás no lo va a entender. Y no tenemos que darle explicaciones porque no lo entenderían si no tienen el mismo nivel espiritual que nosotros. La adoración nos recuerda que la presencia constante de Dios nos da la fortaleza para resistir y perseverar en cualquier circunstancia. Sí podemos. A veces decimos que no podemos, pero sí nos damos cuenta que sí podemos. Dice Jonathan, eso lo dejó, fue una adoración extremada, hermano, sí, cuando lo leemos así en la Biblia parece sencillo, pero yo también creo, hermano Tuñón, que fue una adoración extrema. Es tomar la resolución, la determinación, que posiblemente, como dijo el apóstol Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. Podemos elevar un cántico desde lo profundo a un corazón, pastor. Un corazón quebrantado tiene la capacidad de sacar un cántico a Dios. Amén. Dice Kelinet, yo me identifico mucho con el pasaje de Pablo y Sila. Recuerdo algunas noches junto a mi hermana, adorábamos, casi sin dormir, cuidando a mi madre que estaba muy delicada con el COVID, casi muriendo. Y Dios dio la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y parece mentira que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando nosotros, ¿verdad?, experimentamos esas cosas grandes. Es como dice el pasaje de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usía, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿verdad? Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El año que murió el rey Usía, dijo el profeta Isaías, el rey Usía en el cual el profeta aún había puesto su esperanza, ¿verdad? El pueblo tenía esperanza porque era un rey muy sabio, un rey que inventó muchas cosas y había mucho progreso en el tiempo del rey Usía. Pero dice la palabra del Señor que cuando murió Usía, Dios quería mostrarle al profeta y a los vivientes en aquel entonces que no dependía la felicidad de Usía, la felicidad dependía de él. Y entonces, el bienestar. Y el bienestar dependía de Dios. Y Dios dice la palabra del Señor que los querubines decían: Santo, 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 Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y entendemos por eso, ¿verdad?, que en el momento de problema debemos elevar nuestra mano al cielo y santificar al que verdaderamente es santo. Y no podemos echarnos a llorar por el que se murió. Dios está sentado en su trono y Él vive por los siglos de los siglos. Cristo, y cantamos: Cristo no está muerto, Él está vivo. Y lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en todo nuestro ser. Amén. Es bueno adorar a Dios porque la adoración nos libera del temor. Amén. Al centrarnos en Dios, su amor perfecto va disipando nuestros temores. La adoración reemplaza la ansiedad por confianza, el desánimo con esperanza, el temor con una paz que solo Dios puede dar. Así que a los que nos ven esta noche, ya estamos casi para culminar este programa, queremos decirles, si estás escuchando ahí en la soledad de tu casa, si estás angustiado por cualquier situación, no sé, necesidades, puede ser por enfermedad, puede ser, no sé, te botaron del trabajo, cualquier cosa que tú estés
que estés atravesando, que te esté dando miedo, que no sabes cómo enfrentar esa situación, yo te quiero invitar a que te tomes unos minutos de esta noche. Quizás ya todos están dormidos. Busca un lugar, el baño, no sé, ahí en los secretos de tu cama, busca un lugar. Empieza a adorar a Dios. Levanta un cántico sobre tu temor, sobre tu desesperanza. Levanta una alabanza al Dios de los cielos, porque seguro Él te va a escuchar y cambiará tu lamento en baile. Disipará esa nube de oscuridad y traerá esperanza otra vez a tu vida. No te rindas, no tome la decisión de deprimirte, no tome la decisión de acostarte a dormir desanimado. No, porque mañana vas quizás a amanecer peor de lo que estás. Vas a amanecer más cansado, y no sé si le ha pasado, a veces usted se acuesta y amanece más cansado de que cuando se acostó a dormir. Pero el Dios de los cielos, tu adoración, si metes a Dios en esa circunstancia esta noche, Él puede hacer la obra que nadie puede hacer, pero tienes que hacerlo con entendimiento, reconociendo su sabiduría, reconociendo su omnipotencia, reconociendo todos los atributos de Él. Ahí no cantes por cantar, canta cánticos que exalten el nombre del Señor, porque de verdad que a veces los cánticos pierden el norte, se alejan de la adoración genuina a Dios. Pero dale un cántico a Dios, atrévete a abrir tu boca, y yo creo que Dios te sorprenderá cuando amanezca de lo que Él puede hacer, porque tu cántico, tu adoración también toca el corazón de Dios, pastor. Amén, amén. La verdadera adoración es aquella que sale del corazón, es la que rompe las cadenas, es la que trae libertad, y debemos cantar creyendo que tenemos un Dios grande que nos escucha, un Dios que tiene sus oídos atentos al clamor, a la alabanza y la adoración de su pueblo, porque Él habita en medio de la alabanza. Cuando el creyente se entrega completamente al Dios Todopoderoso, ¿verdad?, en adoración, las barreras se rompen, las cadenas se caen, porque, reitero, Cristo rompe las cadenas y Él nos da seguridad. Y nos da seguridad. Amén. Aleluya. Así que la adoración es un acto de rendición total. La adoración que rompe cadenas es una adoración sin reservas. Dale a Dios una adoración sin reservas, porque a veces siempre nos estamos reservando algo, estamos reteniendo algo, pero la adoración que rompe cadenas es una adoración sin reservas. Entonces, tú con tu adoración puedes hacer que tu ambiente cambie, que tu ambiente sea transformado, que las circunstancias sean cambiadas. Así que terminamos este hermoso programa dejándote con esa reflexión. No te acuestes a dormir esta noche sin darle una adoración genuina. Yo sé que Él va a tocar tu corazón. Yo sé que tú sabes adorarle. Tú eres un adorador. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí, con tu corazón quebrantado. No necesitas músicos. Tú tienes música en tu corazón para Dios. Y ¿sabes algo? Yo creo que Dios reconoce la adoración muy especial que sale de tu corazón. Así que anímate a darle, no sé, 10, 15, 20, no sé cuánto tiempo. Yo cuando empiezo a adorar a Dios me pierdo en la adoración y se me va el tiempo, pero Dios puede hacer la diferencia en esta noche, como lo hizo con Pablo y Silas. ¿A qué hora? A medianoche. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Chau, chau. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que tenemos nuestro refrigerio espiritual vespertino todos los miércoles a partir de las 12 del día. Y los viernes nos encontramos con el refrigerio nocturno a las 10 en punto de la noche. Bendiciones. Amén.